Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? De nuevo queremos agradecerles por acompañarnos en otro podcast más y me presento, soy Miguel Gómez. ¿Qué tal? De nuevo a todos, muy buen día y nos da gusto que nos acompañen nuevamente en otro episodio. Es un gusto y de nuevo los saluda su hermano José Gómez. Hola, ¿qué tal? De nuevo también los saluda su hermano Francisco Guillén en otro episodio más de este podcast Hablando con la Biblia. El día de hoy es un episodio bastante especial para nosotros. Sabemos que hay muchas personas de las cuales nos escuchan que son hermanas, que son mujeres, y nos gustaría también tocar el tema del rol de la mujer en la asamblea y algunos puntos que marca la Escritura sobre las mujeres y la enseñanza doctrinal que dejan los apóstoles. Y para ello el día de hoy tenemos a tres invitadas muy especiales. Son hermanas congregadas también en el nombre del Señor en la asamblea donde nosotros nos congregamos. Les vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ángela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Flores. Y bueno, pues agradecerles, hermanas, que hayan tomado esta invitación para estar con nosotros el día de hoy conversando y platicando. Sabemos que la primera vez siempre es de un poquito de nervios y demás, pero ojalá que lo disfruten y ojalá que también todas las mujeres y varones que nos estén escuchando pues puedan aprender un poquito más sobre el tema de la mujer en la asamblea. Este siempre tema es muy controversial. Hay mucha gente, por ejemplo, que actualmente vemos diferentes ideologías, sobre todo las ideologías de género y todo ese tipo de situaciones, que señalan o critican al cristianismo por ser una corriente o una religión, como lo nombra el mundo, que es sexista o que hace menos a las mujeres, que es machista, también lo llegan a nombrar así. Y creemos nosotros que es totalmente todo apartado a lo que la Biblia enseña, es decir, es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. El día de hoy vamos a tocar ciertos puntos sobre la importancia de la mujer dentro de una congregación. A veces se cree que la mujer no tiene importancia, a veces se tiene esa idea, pero la Biblia enseña todo lo contrario. También vamos a ver un poquito cómo el Señor Jesucristo pudo convivir con ciertas mujeres que antes no podían tener, vamos a decirlo así, alguna conversación, o que los hombres lo veían como menos, y que el Señor Jesucristo viene a cambiar ese paradigma o esa perspectiva que se tenía. Vamos a ver, por ejemplo, casos o situaciones específicas, cómo el Señor Jesucristo atiende a una mujer sirofenicia que se dice que era griega, es decir, cómo atiende a una mujer gentil, cuando los judíos, por ejemplo, tenían la idea de que los gentiles eran nombrados hasta como perros, etcétera. También vamos a ver cómo el Señor Jesucristo puede tener una conversación con una mujer samaritana, y ya hay varios ejemplos en los que nosotros hemos visto cómo los judíos también veían como poco, que veían como enemigos a los samaritanos. Y vamos a ver casos en el que el Señor Jesucristo trata con mujeres que eran vistas de mala manera por la sociedad en la que se encontraba este contexto, para de ahí fundamentar entonces cuál es la enseñanza doctrinal que establecen los apóstoles para la mujer dentro de la asamblea. Y también vamos a tocar un poquito el tema de si es correcto que una mujer pueda participar de forma pública en la enseñanza dentro de la iglesia, o bien en qué consiste el silencio de la mujer dentro de la asamblea. Así que ojalá que este tema sea de muy buena enseñanza para ustedes, que lo puedan tomar en cuenta, y que ojalá, si usted tiene alguna perspectiva errónea de lo que es el rol de la mujer dentro de la asamblea, tanto a un extremo como de ser muy machista o de ser algo que no deja que la mujer participe en nada, o también de una parte muy liberal, es decir, que la mujer enseñe públicamente. Ojalá que por medio de la Escritura nosotros, con ayuda también el día de hoy de nuestras invitadas, podamos dar la perspectiva bíblica de lo que se enseña sobre este tema. Así que, hermanos, pues, y hermanas también, siéntanse en confianza de expresar y de hablar con la Biblia. Yo creo que para empezar, los versículos que vamos a estar leyendo son versículos muy claros que nos van a hablar acerca del rol y acerca de cómo la mujer tiene que estar en silencio, y obviamente no queremos que suene esto machista. Y voy a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2, y en esos versículos habla acerca del silencio de la mujer, pero quisiera primeramente, como para introducir y enfatizar, dice
en el versículo 13, bueno, dice desde el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hay que enfatizar que está hablando con relación a la asamblea. Dice, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, más allá de tratar de hablar y escuchar a los machistas, queremos darle como una introducción acerca de cómo es el orden divino. Obviamente, cuando Dios creó al hombre, primero creó a Adán, y quisiéramos pensar un poco en el orden divino. Dice la palabra de Dios, o nos enseña que está primero, y no quiero enumerarlos y enfatizar que el que está en primer lugar es más que otro, no, son igual, pero están en formación el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios, siendo los tres un solo Dios. Entonces es un orden divino, y así también Dios puso como un orden, como cabeza a Adán. Y lo podemos ver claramente. Obviamente sabemos a través de la palabra que cuando el pecado entró al mundo, entró por Eva. Eva fue la que fue engañada, y aquí lo dice, porque Adán no fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Entonces, sabiendo que la mujer fue engañada, al que responsabilizó, sí, como si fuera así, fue Adán. Dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una mujer, porque la que pecó primero fue Eva. Entonces, pensando en el orden divino, dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán. Entonces, como si fuera así, Dios como responsabiliza a la cabeza de la creación, que fue Adán. Entonces, más allá de pensar una forma machista que la mujer se tiene que someter en un sentido machista, más bien tratamos de obedecer el orden de Dios. Y yo sé, más adelante vamos a leer algunos versículos donde enfatizan más acerca de este rol y esa sujeción de la mujer. Sí, yo algo que quisiera ver de este tema es, por ejemplo, ya lo han dicho mis hermanos, de que Dios ha dado por así decirlo, mandato o ha establecido esto en la congregación, que la mujer guarde silencio, pero lo que quisiera ver es que realmente como hombres y mujeres somos igual delante de Dios. O sea, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y lo que tengo en mente es, dice en Génesis 2:22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y dice el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, aunque Dios de alguna manera ha puesto al hombre como cabeza, pero delante de Dios, tanto la mujer como el hombre es una sola carne, o sea, es igual delante de Dios. O sea, el hombre y la mujer son igual delante de Dios. Y lo mismo pasa en la asamblea. Dice 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, igualmente en la asamblea hay muchos congregados, muchos miembros, y por ejemplo, como decía Miguel, al hombre se le ha dado el hablar en público y a la mujer guardar silencio, pero esto no quiere decir que el hombre sea mayor que la mujer, sino que todos formamos un solo cuerpo. Entonces, por así decirlo, tenemos la misma importancia delante de Dios, porque Él así lo ha dicho, que toda la iglesia es un solo cuerpo. Entonces no hay por este orden, por así decirlo, que la mujer sea menos que el varón. Para complementar nada más tu comentario, así Josué, rápido, dice Gálatas 3:28, es Pablo escribiendo a los Gálatas, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y precisamente es lo que estabas diciendo, o sea, no es que el hombre tenga alguna importancia mayor en Cristo o que la mujer tenga una importancia menor en Cristo o viceversa, sino que son uno.
Pero creo que estos ejemplos los podemos entender basados en algunos temas que ya hemos podido observar y también en algo muy, muy claro que Dios nos deja marcado, que es la Trinidad. Antes que nada quisiera pensar, por ejemplo, en los dones. Nosotros en episodios pasados habíamos hablado de los dones y dijimos que ningún don está por encima de otro, pero que un hermano o una hermana puede tener un don, por ejemplo, para ser maestro, otro para ser evangelista, otro puede ser don de servicio. Pero aunque cada uno tenga un rol diferente, no significa que un don sea mayor que otro. Y creo yo que pasa igual con el hombre y la mujer. El hombre se le han dado ciertas cosas que tiene que cumplir por el diseño divino, como ya lo mencionaba Miguel. A la mujer se le han dado otras cosas que también tiene que cumplir como el diseño divino, pero no por tener una función o algo, un rol diferente, quiere decir que uno esté por encima de otro. Y lo podíamos también ver en la Trinidad. Por ejemplo, si nosotros podemos observar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas son Dios, pero las tres personas llevan a cabo un rol diferente. Por ejemplo, vemos en la salvación, el Padre, por así decirlo, fue el que efectuó el plan de la salvación. El Hijo es el que lo ejecutó y el Espíritu Santo es el que nos convence de ese plan. Pero no significa que el Padre esté primero, que el Hijo esté segundo y que el Espíritu Santo esté tercero, sino que tienen una igualdad, pero con roles diferentes. Y eso es lo que nosotros quisiéramos dejar claro, que no porque una persona, no porque una mujer tenga un rol diferente al del hombre, quiere decir que está por debajo del hombre, sino que lo que Pablo les está escribiendo a los Gálatas precisamente es eso. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Y aquí viene, ya por ser judío tú tienes más preferencia. No, en lo absoluto. También los gentiles, porque también están en Cristo. Es que como yo soy el dueño del esclavo, yo tengo algo mayor en Cristo. No, en lo absoluto. Ya no hay estas diferencias. Sí, y ni la mujer ni el hombre. Por eso dice, ya no hay varón ni mujer, sino que delante de Cristo todos tenemos el mismo valor, aunque con roles diferentes. Y no sé si alguna de nuestras hermanas quiera aportar algo aquí. Precisamente yo estaba pensando en cuanto a los dones, y en cuanto a nuestro rol en la iglesia local, pues tomando en cuenta el hecho de que la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a guardar silencio. Tenemos también entre los dones, por ejemplo, que se nos mencionan en Romanos capítulo 12, creo que es el versículo 7, en donde menciona algunos de los dones. Por ejemplo, a nosotras no nos aplica el de la exhortación o el de la enseñanza, ¿verdad? O sea, podemos enseñar, nos enseña que, por ejemplo, leemos de las hijas de Felipe que en su casa profetizaban o enseñaban. O sea, obviamente en nuestra vida privada y en casa y con hermanas menores que necesitan algún tipo de guía, ahí podemos enseñar. Pero en cuanto a la iglesia local, en las reuniones establecidas, sí, sería el don de la enseñanza, el don de la exhortación, pero nosotros podemos, por ejemplo, tomar el don de la ayuda, ayudar al hermano, ayudar al prójimo, el don del servicio, por ejemplo, con Febe en Romanos 16, el don de repartir, conociendo las necesidades de diferentes hermanos, o no necesariamente hermanos, pero gente conectada a la asamblea en la obra del Señor, repartir bienes que sean de su beneficio. Y por último, el don de la misericordia, como consolar a alguna hermana o algún hermano pasando por alguna tribulación. Entonces creo que es importante recalcar que simplemente porque somos hermanas y guardamos silencio, o sea, eso no nos destituye de algunas actividades muy fundamentales para el funcionamiento correcto de una iglesia local. Y como ya lo habíamos dicho, y qué buen comentario, Rebeca, de esos dones no quiere decir que estén por abajo ni por encima de los que puede llevar a cabo un varón. Los otros también son una obligación del varón. O sea, ambos están haciendo o están llevando a cabo lo que dice la Escritura sobre el cual se fundamentaron los dones, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. El don de la ayuda, de la misericordia, de la repartición, edifica al cuerpo de Cristo. O sea, tiene el mismo valor porque están cumpliendo el objetivo por el cual fueron establecidos por el Espíritu Santo
cuando Cristo asciende, que fueron repartidos estos dones como tal. Y creo que es importante también, por ejemplo, o sea, como todos sabemos, delante de Dios el hombre y la mujer somos iguales, no hay ninguna distinción, pero no hay, o sea, por ejemplo, a veces las mujeres podemos tener un tacto diferente, Claro. ¿no? Cuando el hombre puede tener algún tipo de, no de ser brusco, pero simplemente nosotras que estamos más conectadas a nuestros sentimientos y emociones, siento que ahí es más fácil poner en práctica, por ejemplo, el don de la misericordia, el de la consolación. O sea, a lo mejor yo puedo ver a alguien que tú como hermano, como hombre, viste a X persona muy normal, pero bueno, a lo mejor yo me fijé que, ¿sabes qué? Lo veo con un semblante caído, a lo mejor hay alguna palabra simple de ánimo, de consolación que puedo... Lo que luego... perdón, Bueno, y nada más iba a comentar de que es muy importante eso que dicen y recalcar que lo que estamos hablando es en la iglesia local, o sea, dentro de las reuniones de la asamblea, porque, o sea, para que la gente no se imagine que todo el tiempo y en la casa y en todos lados la mujer está sujetada al silencio. Pues si así fuera no estuvieran nuestras hermanas aquí hablando. Sí. Entonces, nada más para como seguir introduciendo más, voy a leer lo que nos dice la palabra de Dios en esto, y yo creo que todos tenemos este versículo. Está en 1 Corintios capítulo 14, y son versículos, la verdad, muy claros que habla, porque muchos han dicho es que el apóstol Pablo fue muy machista. ¿Ah? No es algo, recordemos que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles, y dice la palabra de Dios que los apóstoles fundaron con su doctrina, obviamente, este fundamento. Entonces, lo que escribió el apóstol Pablo aquí no fueron ideas de él, no fueron decisiones que él tomó por alguna experiencia, fue un mandato de Dios, y dice en 1 Corintios capítulo 14, y dice 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, específicamente en las congregaciones. Ya fuera de la congregación, como decía Rebeca, hay muchos dones que pueden impartir las hermanas. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y voy a leer más adelante. Bueno, dice, es muy importante, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, y es lo que decía, son mandamientos del Señor. Entonces, dos cosas muy importantes. Dice que callen en las congregaciones, no callen en la casa, o callen, o sea, que todo el tiempo estén, ahora sí, como sujetas. O sea, es un mandamiento divino, ¿no? Que en la asamblea tienen que callar. Y dice aquí, para los que se creen profetas o espirituales, que reconozca que lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Entonces es algo muy importante que no son pensamientos propios, sino es palabra de Dios. Bueno, desde los inicios de la iglesia se ha visto el papel muy importante de las mujeres en el desarrollo de las asambleas y en el cómo se fue dispersando el evangelio, ¿no? Cada mujer, está en las escrituras que prestaban sus casas, por ejemplo, para hacer oración, para hacer cualquier reunión. La gente pues más ponderada que podía, pues, tenía una posición un poquito acomodada, pues les ayudaban, ¿no? Sus casas les prestaban, y como decía nuestra hermana Rebeca, que el don de la misericordia, repartición, pues de la hospitalidad, claro. de la hospitalidad. Entonces eso ayudó en la iglesia primitiva, pues, el don de servicio también, porque muchas mujeres eran las que ayudaban a Cristo. De hecho, había mujeres ricas que lo patrocinaban. Entonces, muchas veces como cristianas, y también adentrando a gente que tal vez no está muy asociada con estos términos, les es difícil, pero muy difícil comprender que una mujer guarde silencio. Y la verdad es que en aquellos tiempos no se le permitía a la mujer estar en una reunión con hombres. Y aquí vino Cristo a cambiar totalmente eso, porque hubo la mujer que lo tocó, la que tenía flujo, gracias. Y
es muy impresionante cómo Dios en su palabra, o sea, dice, ¿no? Que de que pues todos somos iguales, no importa tu nacionalidad, no importa lo que digan tus cromosomas, o sea, no importa dónde vivas, ni quién eres, o sea, todos, hombres y mujeres, somos iguales delante de Dios, pero no porque no tengamos los mismos roles significa que seamos inferiores o... Sí, no para nada. Ajá, o que, nos están discriminando. Si Dios dice esto, yo como mujer, lo que voy a hacer es, yo le quiero dar gloria a Dios porque yo amo a Dios, porque Él me amó primero, y yo lo que voy a hacer es guardar silencio porque eso le agrada a Dios. Y ese es parte también de mi testimonio. Algo que yo quisiera notar es cómo Dios ha tratado con las mujeres, no solamente desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Vemos el ejemplo de muchas buenas mujeres, hay innumerables, y uno puede observar, por ejemplo, el caso de Ruth, de Esther, etcétera, y cómo de la misma línea genealógica del Señor Jesucristo va a agarrar a distintas mujeres que tal vez para el mundo eran como despreciables, que tal vez para el mundo eran mal vistas, pero que Dios las va a utilizar para ir cumpliendo el propósito de la línea sanguínea del Señor Jesucristo. O sea, eso es algo totalmente, o era algo fuera de lo común, porque ciertamente sí, en el contexto histórico a la mujer sí se le tenía sometida, se tenía como que tal vez no era valiosa, etcétera. Cuando Dios no era todo lo contrario, o sea, Dios exaltaba verdaderamente también el valor de la mujer. Dios, repetimos, respetando los roles de cada uno, porque luego creo que actualmente también esa es la idea que se tiene, ¿no? De que porque no puede cumplir o porque no lleva a cabo los mismos roles que el hombre hace, entonces es vista como inferior, pero no tendría que ser así. O sea, los roles se tienen que respetar y valorarlos. Si Dios los valora, uno también los tiene que valorar y los tiene que respetar, y tenemos que irlo marcando a todo eso. Y después, cuando viene el Señor Jesucristo, precisamente va a dejar claro todo esto. O sea, voy a nada más citar así de rápido, como siempre le decimos, si citamos algún versículo, puede poner usted pausa al episodio e ir a su Biblia y constatar que lo que estamos diciendo está en la Biblia, que no es idea de nosotros nada más, sino que verdaderamente está en las Escrituras. Pero, por ejemplo, una de las partes más importantes que podemos ver, que el Señor Jesucristo iba a venir de una mujer, ¿sí? De María. O sea, era tan importante que el Señor Jesucristo elige una mujer, ¿sí? Para su nacimiento carnal. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Bueno, lo puede leer en todo ese contexto. Vemos también, por ejemplo, de Ana, la mujer que se encontraba en el templo. Al ver al niño Jesús, ella después empieza a hablarles a los demás que se acercaban al templo de Jesús. O sea, eso es algo también que hacían. Lucas 2:36. Vemos luego también en la antigüedad se tenía visto a los gentiles, se les tenía vistos como perros, literalmente. O sea, como que no tenían valor. Pero aparte de eso, súmele que a las mujeres gentiles, o sea, imagínense cuál era la vista de una mujer gentil. O sea, era verdaderamente despreciable como tal. Pero vemos que el Señor Jesucristo se le acerca a una mujer que era griega, dice la Escritura, y sirofenicia. Y en aquel contexto, pues esta mujer para cualquier hombre hubiera sido rechazada, lo hubieran sacado, pero no el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo le da la oportunidad de que se dirija con él y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, ve y lo que me pediste, lo que tú me habías pedido de tu hija, pues está hecho. O sea, el Señor Jesucristo haciéndole un milagro a una mujer griega y sirofenicia, eso era algo que los demás podrían ver y decir: caray, ¿por qué este hombre está tratando con una mujer griega, gentil, y aparte de todo le está concediendo un milagro? Y el Señor Jesucristo lo hizo. Luego en Juan 4, eso estaba en Marcos 7 del 24 al 30. Luego en Juan 4 podemos ver lo de la mujer samaritana. Los samaritanos también eran mal vistos por los judíos en aquel entonces, no podían verse, no podían tratarse, o sea, era algo despreciable platicar con un samaritano. Súmele usted peor tantito, una mujer samaritana. En cambio, el Señor Jesucristo se va a acercar a la mujer. No es que la mujer se haya acercado al Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo se acercó a la mujer. Hasta la misma mujer samaritana se sorprende y le dice: ¿cómo siendo tú judío
me hablas a mí que soy mujer samaritana? O sea, hasta ella misma se saca de onda, por decirlo así, de ¿cómo puede ser posible que tú, judío, te estés dirigiendo conmigo y aparte todo que soy mujer? Pero el Señor Jesucristo entabla una relación, pero no solamente eso, sino que aparte le ofrece lo que el Señor Jesucristo tenía por darle. Y el Señor Jesucristo va a tener esta relación, y hasta los discípulos cuando llegan, porque habían ido a comprar comida, se sorprenden de que cómo iba a estar hablando con una samaritana. Pero ese era el amor del Señor Jesucristo. Luego también vemos el ejemplo de muchas mujeres que estuvieron con el Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, a María, la que derramó su perfume ungiéndole. Nunca vemos del caso de un hombre que haya ungido al Señor Jesucristo. De hecho, lo vemos contrario. Cuando está sucediendo esto, los hombres se sorprendían. ¿Por qué está haciendo esto esta mujer? Hasta se molestaban de, ¿por qué te le estás acercando al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo estás tocando? Exactamente, o sea, ¿tú por qué lo estás tocando? ¿O tú quién te crees para acercarse al Señor Jesucristo? Y vemos en el Señor Jesucristo todo lo contrario a lo que hacían los hombres de aquella época. Él les dice, déjala, o sea, ellas también tienen derecho a estar gozando de lo que yo soy, de lo que yo ofrezco. Y eso es una parte muy importante que nosotros queremos que usted entienda, que al contrario de lo que se dice, que el cristianismo es machista, que Cristo era machista, etcétera, no es así, sino que el Señor Jesucristo buscaba acercarse a las mujeres, y a las que se acercaban a Él también les daba la entrada para que ellas también pudieran gozar de la misericordia. Y lo que mencionaba hace rato Rebeca también lo podemos nosotros constatar en la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado, es claro que las que estaban bajo la cruz o frente a la cruz eran mujeres. ¿Y dónde estaban los discípulos? Uno puede decir, no se dice, Pedro la acababa de negar. Tomás dudando. Exactamente, Tomás estaba dudando, los demás probablemente estaban escondidos por la persecución. Sí, bueno, Juan es el único que podemos leer que estaba ahí, pero después de un momento podemos ver que estaba ahí María, su madre, la hermana de la madre de Jesús, María Magdalena. Luego también podemos ver que estaba María, la mujer de Cleofas, etcétera. En Juan 10, 19, 25 lo puede leer. O sea, esa parte de la mujer del sentir misericordia, del poder ver al Señor Jesucristo, de estar llorando, de estar sufriendo con Él, de verlo ahí. ¿Y el hombre dónde estaba? O sea, aún en la tumba. Exactamente. Luego también podemos ver el caso de la mujer adúltera en Juan 8. O sea, ese para mí creo que es la muestra más grande para mí, repito. Yo sé que hay muchas muestras y las acabo de mencionar, de lo que era el amor del Señor Jesucristo hacia la mujer. Llegan los judíos con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero a mí lo que me hace ruido es que ellos le dicen, es que la ley dice que la tenemos que apedrear. Pero la ley también decía que el hombre adúltero también tenía un castigo. ¿Y por qué solo le presentan a la mujer al Señor Jesucristo y al hombre no? Y entonces el Señor Jesucristo les va a dar esta enseñanza clara de que la mujer también tenía derecho al perdón del Señor Jesucristo. O sea, vemos su amor ahí. La ley decía que, sí, no estaba el hombre para empezar. O sea, los hombres de aquel entonces condenaban solamente a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Pero el Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. O sea, aquel que tenía toda la autoridad para condenarla, no lo hace, sino que la recibe, y todos la dejan sola a la mujer. Y el Señor Jesucristo se queda con ella y le dice, ¿dónde están todos aquellos que te condenaban? O sea, el Señor Jesucristo no se fue porque el Señor Jesucristo, bueno, no la condenó, pero también se pudo haber ido. O también le hubiera dicho, ¿sabes qué? Este no es mi asunto, que se arregle la ley. Pero no, el Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. O sea, ¿cómo exalta el Señor Jesucristo a la mujer en tantas y tantas ocasiones? Ya lo han comentado también aquí nuestra hermana Ángela, de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Era una multitud. Y toca al Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo se da cuenta porque dice, poder ha salido de mí. Nadie se había dado cuenta de que aquella mujer había tocado al Señor Jesucristo. Es decir, y esto también nos deja claro que el Señor Jesucristo también conoce y tiene un especial interés en las aflicciones de las mujeres, en todo lo que ellas acontecen. Tenía 12 años con el flujo de sangre, 12 años con una hemorragia. A mí me deja esto porque
Una anemia de meses es totalmente visible en cualquier persona. Se ve pálida, se ve amarilla, los ojos se le empiezan a ver blancos. Para todos los demás esto fue indiferente, pero para el Señor Jesucristo no. Y entonces el Señor Jesucristo sana a la mujer. Entonces, no es que el cristianismo sea machista. Repetimos, lo único que hace el cristianismo es respetar los roles que tiene la mujer y los roles que tiene el hombre. Pero no es machista, porque vemos cómo el Señor Jesucristo ponía tanto empeño en poder tratar con cada una de las mujeres que se acercaron a Él, o que Él mismo se acercaba a las mujeres, para darles también esa oportunidad de ellas poder gozar de la vida eterna, de la persona de Cristo, del amor de Cristo. Y como ya también lo ha mencionado Miguel, aún más en la tumba. A las primeras que se les aparece resucitado es a las mujeres, porque nada lo obligaba a eso. El Señor Jesucristo sabía que Pedro y Juan iban a ir al sepulcro, y Él se pudo haber esperado a que llegara Pedro y Juan. O sea, Él no tenía necesidad de aparecérseles a las mujeres. Las mujeres solamente pudieron decir: la tumba está vacía. Pero no solamente vieron la tumba vacía, sino que el Señor Jesucristo se les aparece y les dice: avisen a los demás lo que han visto. Hiciste recordar también de Rahab, fue la que llevó, por así decirlo, el evangelio a su familia. O sea, de una mujer, fue la quien llevó, pues, por así decirlo, las buenas nuevas a su familia. Y ahorita que estabas diciendo esto, cuando se habla del cristianismo, luego piensan en machismo. Por ejemplo, una compañera del trabajo me preguntaba que cómo era donde yo iba, que qué hacía todo esto, ¿no? Entonces ya les empecé a decir: bueno, yo voy a una asamblea donde nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí, por ejemplo, las personas van a escuchar el evangelio, llegan a ser salvos, se bautizan, después entran a la comunión, después en la comunión pues ahí enseñan la Biblia y todo. Entonces ella me empezó a preguntar así varias cosas y luego me dice: ¿y las mujeres pueden hablar? Y les digo: no, las mujeres guardan silencio. Entonces cuando le dije eso me comentó, dice: me acabas de perder. Y ya después le pregunté, le digo: ¿tú cómo te puedes considerar? Me dice: no, pues yo soy religiosa, ¿no? Y le digo: bueno, tú, por ejemplo, en la religión donde vas, ¿cuándo has participado? Nunca. Le digo: otra cosa, tu esposo, ¿cuándo ha participado? Nunca. Le digo: entonces, en una religión, ni tú como mujer vas a participar nunca, ni puedes servir, ni tu esposo va a poder servir nunca. Le digo: ahora, si tú con tu marido fueras a la asamblea donde yo te estoy platicando, llegaron a escuchar el evangelio, llegaron a salvarse, llegaron a bautizarse, entrar a la comunión, tu marido con total libertad puede un día pararse y enseñar lo que haya meditado, lo que haya aprendido de la Biblia. Y tú con total libertad puedes servir y funcionar en la asamblea. Le digo: lamentablemente en la religión donde tú estás nunca vas a poder tomar parte, ni tú como mujer, ni tu esposo como hombre. Simplemente ya está alguien destinado en que siempre él va a hablar y tú vas a escuchar. Pero no ven eso, o sea, no se ponen a ver eso, pero cuando les hablamos del cristianismo, lo toman como machismo. Entonces, con todo eso queremos como recalcar de que el hombre no es más que la mujer, o la mujer no es más que el hombre. O sea, delante de Dios, aunque somos igual, pero hay posiciones que tiene el hombre y hay posiciones que tiene la mujer. Entonces, si nosotros decir, pues es que esa posición es más que la mujer, o al revés. Entonces, cada don o cada posición que ejerce o el hombre o la mujer, para Dios son de valor. No queremos que malinterprete y decir porque el hombre es el que se levanta a predicar, o el hombre es el que se levanta a pedir un himno, es más que la mujer, no. Entonces, eso es precisamente lo que queremos recalcar, y queremos dar a entender que si usted está en una congregación donde la mujer predica, o donde la mujer es la pastora, pues queremos nosotros, enfatizando a este podcast de Hablando con la Biblia, hablar con la Biblia y recalcar cómo es el orden de Dios en la asamblea. Y voy a leer unos versículos en Efesios capítulo 4, y voy a leer en el versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. Entonces, obviamente no dice que a unas mujeres pastoras, a unas maestras o a algunos apóstoles, o sea, obviamente, y son temas que tratamos de hablar lo más claro posible, sin que nos malinterprete y nos veamos machistas, porque usted puede decir, pues es que a unos se puede enfatizar que en esos unos puede haber mujeres, pero no. De los apóstoles, dice aquí, a unos constituyó apóstoles. En la palabra de Dios nos habla contando con Judas, el que traicionó al Señor, contándolo a él, fueron 11 apóstoles, más el que lo reemplazó fue Matías, y el último como un abortivo fue el apóstol Pablo. Entonces, todos fueron hombres. Podemos conocer a evangelistas, Felipe el evangelista, entonces fueron hombres. A los maestros fue Bernabé, no sé, el apóstol Pablo, algunos maestros fueron hombres. Entonces, otra vez, para nada somos machistas, ni es la palabra de Dios machista, es un orden divino. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2, hablando de ese mismo orden, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, si en las asambleas, el que trata de liderar siempre son varones, no por el machismo, sino tratando de obedecer el orden de Dios, porque así Dios lo escogió. Entonces, sinceramente, si me preguntan por qué es así, pues la verdad no tengo una respuesta, no sé por qué fue así, pero nos sujetamos a ese orden. Sí, entonces, y obviamente sin despreciar el valor que una mujer aporta en una iglesia. Sí, y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el matrimonio dice que la mujer se sujeta al marido, pero el marido se sujeta a Cristo. Y en la asamblea, por ejemplo, el hombre habla en público, la mujer en silencio, se guarda silencio, pero el hombre se sujeta a su anciano. Sí. También, o sea, también hay una sujeción. Es todo un orden, pues. Y el anciano se sujeta a Cristo. Entonces, hasta el Señor Jesucristo tuvo que mostrar silencio, porque Él dice que fue a la cruz y guardó silencio. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca. Entonces, y también el Señor Jesucristo mostró sujeción, sujetándose siempre a su Padre. Él pudo orar y decirle, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es menos el sujetarse, no es menos el guardar silencio, porque Cristo mismo lo hizo. Entonces ya hemos escuchado de las mujeres, o sea, los dones que hay para las mujeres. Y nada más por último, bueno, quiero leer en Tito capítulo 2, y es una carta a Tito, hablando acerca de esas mujeres, dice, 2:2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí está un mandato a una mujer, a las ancianas. O sea, ellos tienen también trabajo en la asamblea. Bueno, algo a mí que también me gustaría agregar, referente a la función, como bien mencionaban ya anteriormente, pues a pesar de que tenemos diferentes roles, es importante mencionar el origen o bueno, el porqué de las mujeres, la importancia que también tienen las mujeres. En el Antiguo Testamento, cuando cayó el pecado que entró por Eva, bueno, algo que yo escuché en algún momento fue que, ¿por qué por Eva? Bueno, porque a veces creo que las mujeres solemos ser más vulnerables a ciertas situaciones. Algo que he aprendido conforme he estado en todo este tiempo dentro de una asamblea es el motivo de por qué las mujeres guardamos silencio. Es una pregunta que creo yo nos hacemos todas las mujeres al principio de por qué, pero creo que conforme el tiempo pues he ido aprendiendo de que las mujeres somos muy vulnerables en muchos días y por muchas situaciones. Como bien comentaba Rebeca, estamos más conectadas a emociones, a sentimientos. Hay días que estamos de buenas, hay días que no estamos de tan buenas. Entonces eso impactaría de una manera, pues por ejemplo, que viniéramos a enseñar a los hermanos estando un día enojadas o un día de malas. O sea, impactaría obviamente en lo que dijéramos y en qué nos basaríamos. Yo creo que por eso todo va teniendo un orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden
y que por eso y cada una tenemos un orden, pero también tenemos como un rol como tal, como ya lo habíamos mencionado. Un pasaje que a mí me gusta mucho es el de Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Sabemos que, por ejemplo, cuando Jesús iba pues en sus viajes, ellos participaban pues enseñando toda la palabra, predicando el evangelio obviamente, pero las mujeres también estaban ahí. ¿Y qué hacían ellas? Bueno, ellas tenían sus mismos roles, o sea, ellas se encargaban pues quizás de ayudarlos con la comida, de ayudarlos con no sé, limpieza o cosas que ocuparan, pero eso no quiere decir que las mujeres no participaban, o sea, estaban ahí, solo que haciendo pues un rol diferente. Estaban activas en la evangelización. Sí, claro. Dispuestas a servir. Yo nada más quería comentar, nada más tocando en lo que es en sí la base de la doctrina. Yo he escuchado que a veces, por ejemplo, quizá en algunas congregaciones en donde, por ejemplo, la mujer, digamos, no se cubre la cabeza, o como es el tema de hoy del silencio, a veces saca mucho la excusa, ¿no? De que, pero eso era muy cultural, eso era algo cultural en ese entonces, ya ahora la mujer puede hablar y la mujer tiene derechos y etcétera, etcétera. Pero, cabe recalcar que Pablo dirige la carta a los Corintios, dice en 1 Corintios 1:2, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso aplica a si era una asamblea en el año 585 o en el año, si Cristo tarda en venir en el 3022, y también aplica hoy en el 2022, si en la doctrina Dios nos manda a guardar silencio, a cubrirnos la cabeza, a que el hombre tenga la cabeza descubierta, al bautismo, a estas doctrinas muy básicas, sí, o sea, no podemos decir, es que era algo cultural. O sea, a lo mejor, si tú tienes una manera muy abierta de pensar y muy moderna, bueno, y si no se acomoda a tus pensamientos, pues esa es una cosa. Pero a lo que dice la Biblia, o sea, eso es lo que tenemos que seguir. Y si hay alguna de esas cosas que transgredimos, pues simplemente no estamos siguiendo la palabra de Dios. Y cuando, Paco, tú mencionabas, María, cuando ungió los pies del Señor, creo que esa es una lección muy importante para tanto los hombres, los varones, como las mujeres en una asamblea, que no solamente los varones tienen que llevar el liderazgo con adoración. O sea, creo que hay algo muy importante en darnos cuenta que a lo mejor X hermana en silencio, quizá nadie la escuchó, nadie se dio cuenta, pero llevó una adoración muchísimo más hermosa quizá que algunos de los varones. De hecho, Rebe, ahí, si me permites un comentario, claro, porque lo creo muy importante, creo yo que eso es a veces un privilegio. Sí. Te voy a decir por qué, mis hermanos no me van a dejar mentir. A veces uno que se levanta en público, por el nervio, ya a veces no sabe ni qué dijiste. Te confundiste, se te olvidó, lo que sea. También a veces a uno le gana la vanagloria, que no lo haces por adorar, sino porque los demás vean que tú leíste y todo lo que tú sabes, y según lo pones delante de Dios en adoración, cuando en realidad a veces lo haces porque los demás te vean. Sí. Pero creo que la mujer no, porque ella no tiene esto, o sea, la misma tiene esa presión exactamente del público. Deja tú de la presión, o sea, lo entiendo, pero la misma Biblia lo dice, que el Espíritu mismo nos ayuda a nosotros a decirle lo que a veces con las palabras no se puede decir, y que Dios está viendo el interior de la mujer. O sea, cuando la mujer está adorando en el interior, creo que eso es algo verdaderamente privilegiado, porque lo está haciendo desde el corazón. No por hablar y ya me trabé, no por hacerlo porque otros me vean, porque pues nadie está viendo, o sea, nadie lo escucha, por así decirlo físicamente, sino que directamente de su interior está partiendo la adoración verdadera.
Sí, y creo que no es coincidencia que el Espíritu Santo, por decirlo así, se toma la molestia de mencionar esos destellos de pruebas, ¿no? De que el cristianismo no se trata de ser machista. O sea, tenemos a María jugando los pies del Señor. Tenemos el apóstol Pablo hace especial mención en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 de la abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo, que dice que con fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, eso a mí en lo personal me habla primeramente como madre, ¿no? O sea, que le estoy inculcando a mis hijos realmente en los caminos del Señor. Pero creo que no es coincidencia, ¿no? Que se mencionan los nombres de estas mujeres que criaron a un hombre sumamente importante que Dios usó para el crecimiento de las asambleas. Yo creo que cabe recalcar que todo esto lo hacemos tratando de sujetarnos a la palabra de Dios. O sea, dentro de la asamblea, el varón es el que se levanta a liderar una oración o una predicación, un ministerio, pero todo esto no limita a la mujer a nada. O sea, una mujer, como lo escuchamos, puede adorar. O sea, también trae su adoración a Dios en silencio, pero lo hace. Puede predicar, no en la asamblea, en público, pero saliendo en la escuela, con el vecino, a su familia, le puede predicar y muy bien. Puede orar. O sea, y yo he visto, hay veces que no estoy llegando y he visto a Rebeca orando en la comida, pues porque no está la cabeza. Entonces, si no está la cabeza, que es el hombre, pues sigue ella. Entonces, no se limita, yo creo que a lo que muchos creen que sí se limita. O sea, puede enseñar en una escuela bíblica, puede hacer muchas cosas. Y entonces, quiero recalcar que todo esto lo hacemos tratando de obedecer al patrón que ya dejó la palabra de Dios. Entonces, quizás muchos o mujeres pueden decir, pero bueno, en el Antiguo Testamento hay quienes lideraron alguna batalla, lideraron alguna situación siendo mujer. Por eso hay pastoras, o por eso hay mujeres que lideran en una congregación y predican y dan ministerio. O sea, también hay que tratarlo, sí, hay mujeres que lideraron alguna situación, pero están en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia surge en el Nuevo Testamento. Y era porque no había varones que lo hicieron. Ajá. Claro, apenas iba... Sí, o sea, fue alguna situación específica, con alguna razón, pero ahora nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento. Sí. En lo que fue la iglesia. La iglesia no surgió en el Antiguo Testamento. Entonces, hay quienes sacan de contexto esas situaciones y nos pueden decir, no, pero yo te puedo justificar a través de versículos que sí, la mujer puede liderar una iglesia. Porque hoy en día vemos que hay mujeres que son pastoras y tienen su congregación y se levantan y predican. Y obviamente, pues delante de Dios no debería ser así porque hay un orden. Entonces, nosotros tratamos, como especifica hablando con la Biblia, tratamos de seguir ese orden. Y si eso es lo que la palabra de Dios enseña, pues lo seguimos. Y creo que es muy importante, pues para todas las hermanas que nos escuchan, el hecho de que la mujer no pueda hablar en público no significa que se esté exenta de todas las actividades. Por ejemplo, adorar. ¿Cuántas veces dejamos, pues como a mí no me escuchan, no leo la Biblia, no voy a preparar una adoración? Pero sabemos que aunque no lo hagamos en audible, tenemos, o sea, nuestra responsabilidad es adorar, o sea, hacer una adoración. Así como también enseñar en casa, y para todo eso pues hay que prepararnos, hay que leer la Biblia. Quiero, aprovechando que ya abrieron este buen contexto, me gustaría leer en Romanos 16. Hay muchos que, por ejemplo, dicen eso, que al Pablo haber escrito, como ya leyeron en 1 de Corintios 14 y en Timoteo también, que él es el machista, pero en realidad no, porque en realidad Pablo también va a reconocer a las mujeres que ayudaban en la asamblea. Voy a leer en Romanos 16, primero voy a leer en el versículo 1, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Está recomendando una hermana, no está recomendando un hermano, sino está recomendando el trabajo de una hermana, por así decirlo. Dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y lo deja claro, diaconisa, es decir, que ayudaba en la iglesia.
O sea, no la está recomendando porque haga bien de comer o por esto. Porque está muy sentada. Ajá, porque está sentadita nada más, exactamente. Es que la hermana sí se viste bien, etcétera. No, sino porque ayudaba en la iglesia, en su iglesia local como tal. ¿De cuántas maneras? Bueno, de 1001 maneras, pero Pablo se daba cuenta de la función que tenía Febe ahí en su iglesia local. Y a todos los hermanos que nos estén escuchando también es muy importante que nos demos cuenta de la función de nuestras hermanas y que también, así como Pablo recomendaba a esta hermana Febe, que también nosotros podamos valorar el trabajo de nuestras hermanas dentro de nuestras asambleas, de nuestras congregaciones como tal. Luego también ahí mismo en el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Y este era un matrimonio, era una pareja, Priscila y Aquila. Y nosotros también podemos leer en el libro de los Hechos cómo cuando llega Apolos tenía la enseñanza, pero antes de lo que era la iglesia como tal, antes de Cristo, él traía la enseñanza de la ley y muy estudioso en la ley. Y vemos cómo dice precisamente lo que ya mencionaban. Y la escritura es muy clara y nunca se equivoca, y cualquier detalle Dios lo conoce. Dice que le tomaron aparte. O sea, Apolos enseñó en la iglesia, y cuando terminó la enseñanza, Priscila y Aquila le tomaron aparte para enseñar en la doctrina de lo que es ya la iglesia como tal. Y dice que le enseñan las cosas nuevas, pero no solo dice que lo hizo Aquila, que era el varón, sino que Priscila y Aquila lo hicieron. Entonces, una mujer también puede tomar aparte a algún hermano y decirle: oye, ¿sabes qué? Mira, la escritura dice esto, enseña esto. O sea, eso también es parte. Y Pablo también la toma como colaborador o como colaboradores, tanto a Priscila como a Aquila. No solamente Aquila, que era el varón, sino dice colaboradores. Ambos, los dos, hombre y mujer. Luego en el versículo 6 también ahí podemos ver: saludad a María. Y de nuevo vemos por qué. Saludad a María porque me acuerdo de ella y nada más. No, dice el versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. O sea, también era una hermana que trabajaba. O sea, ella estaba siempre ayudando, pendiente. Desconozco yo, la verdad, si era alguna María de las que ya se ha mencionado anteriormente. Vemos que hay muchas Marías que el Señor Jesucristo toma como ejemplo. María, su madre, María, la esposa lo había mencionado hace ratito, María, la mujer de Cleofas, podría ser María Magdalena, etcétera, etcétera. Muchas Marías que se mencionan como que era un nombre muy común en aquel entonces. Pero no es importante eso, creo yo, sino lo que dice: ha trabajado mucho. O sea, también era una hermana que trabajaba, no violando el rol que había establecido el Señor, pero que trabajaba desde su trinchera, desde lo que ella podía. O sea, ayudaban, eran hermanas que trabajaban. Luego también dice el versículo 12 ahí mismo de Romanos 16: saludad a Trifinea y a Trifosa. De nuevo dice, las cuales trabajan en el Señor. O sea, vemos que su papel no era solamente estar sentadas. O sea, es decir, sí estaban en silencio dentro de la reunión, pero trabajaban. O sea, es decir, ellas hacían muchas cosas dentro de la asamblea, y Pablo lo está reconociendo. Pablo mismo fue el que dijo que la mujer no puede enseñar en público, pero también Pablo está exaltando el trabajo que estaban haciendo ellas. O sea, la labor de enseñar en público es del varón, pero está exaltando lo que las mujeres hacen desde su rol y desde lo que tienen que hacer. Y también ahí mismo en el 12, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O sea, todas estas mujeres son ejemplo y deberían de ser ejemplo para cada una de las mujeres en una asamblea. Sí, Pablo también va a exaltar, por ejemplo, colaboradores míos, lo que hacía, por ejemplo, Apolos, lo que hacía Marcos, lo que hacía Silas, etcétera, lo que hacían los varones. Pero Pablo vemos que aquí no se olvida también de lo que hacían las mujeres. Y de todas se nos dice que ha trabajado, que son colaboradores, que son colaboradoras, que son diaconisas, etcétera. O sea, la mujer también juega un rol muy importante dentro de una asamblea. O sea, ellas trabajan, a veces no nos damos cuenta de lo que ellas hacen, a veces desde su trinchera, desde su silencio, desde lo que ellas aportan, pero en realidad están trabajando mucho. O sea, ellas están trabajando, trabajan también para la obra. ¿Cuántas veces nosotros no lo vemos, pero el Señor Jesucristo sí lo nota? Y eso es lo importante, que Dios lo nota. ¿Cuántas veces las mujeres desde sus oraciones en silencio
mantienen la obra de algún hermano? O sea, ¿cuántas veces ellas están pidiendo por sus esposos, por ejemplo? Señor, ya mi esposo tiene mucho que no se para a orar, tiene mucho que no se para a predicar, ayúdale, fortalécele. Y eso a veces nosotros no nos damos cuenta porque no lo escuchamos, pero ellas están trabajando por la obra. O sea, ¿cuántas veces, como ya lo ha mencionado también Jacqueline, lo que hacían? O sea, los hombres andaban predicando, los hombres estaban llevando el evangelio, pero me imagino yo esto y de verdad es un trabajo admirable. Hay hermanos que van a salir a predicar, pero el hecho de echarles un lonche, de echarles una torta, de darles un agua, de esto, de aquello, de tenerles listo, o sea, eso verdaderamente es increíble. O sea, se para un hermano y estoy seguro yo que las hermanas en la adoración en silencio están pidiendo por que el Señor les fortalezca en el espíritu, que pueda haber almas salvadas, que pueda haber más proyección, que pueda haber un crecimiento espiritual, etcétera. Y eso es importante. Y yo también desde mi punto personal, creo yo, y lo digo desde mi persona, creo que a veces las hermanas nos demuestran más obediencia a nosotros mismos que lo que los varones obedecemos. Porque la Biblia dice que es la responsabilidad del hombre de pararse a dar una enseñanza. ¿Y cuántas veces en nuestras congregaciones hay silencios absolutos en los que es labor del hombre levantarse y no lo hacemos? Pero la mujer sí está en silencio, ella sí mantiene lo que Dios ha establecido en el orden. O sea, y eso es digno de admirar y vamos a ver también eso. ¿Por qué ha establecido Pablo el silencio? Y ya lo hemos mencionado entre comentarios. Pero una de las cosas, como ya lo mencionaba Rebeca, cuando Pablo va a llegar a Corintios, él va a decirlo claramente, o sea, a todas las iglesias que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si uno ve el contexto de Corintios, desde el principio es poner orden. Y Pablo mismo lo va a decir muchas veces. El orden, el orden, el orden. Sí, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios hace las cosas con orden. Y Pablo va a dejar claro lo que es el orden. Sí, y creo que es el objetivo. Por eso Pablo mismo lo enseña en 1 Corintios 14. El orden de lo que se debe de estar estableciendo. Y cosa rara, ¿verdad? Había 2 iglesias, al menos en el Nuevo Testamento, que estaban incumpliendo con esto. Corintios y Tiatira, en el Apocalipsis. Y a ambas iglesias son reprendidas por aquellos que establecieron los fundamentos. Corintios es reprendida por Pablo, de que no es correcto delante de Dios que la mujer enseñe en público, pero también Tiatira en el Apocalipsis. ¿Sí? Y lo voy a citar, lo voy a leer. En Apocalipsis capítulo 2. Lo vamos a poder ver. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo Apocalipsis 2 y el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, eso es algo que Dios reprende. ¿Sí? No está bien que la mujer enseñe. Pablo también les dice, no es correcto que enseñe en público dentro de la iglesia, como ya lo hemos dicho. Y eso es bien importante que lo notemos. Es dentro de la iglesia local. O sea, el rol de la mujer dentro de la iglesia local, de la reunión, es permanecer en silencio. Pero creo yo que el punto principal de esto, y no sé qué digan ustedes también, hermanas y hermanos, es la sujeción. Creo que la mujer es un ejemplo muy claro de lo que es la verdadera sujeción. ¿Sí? De que está sujeta verdaderamente al rol que Dios establece. ¿Sí? A lo que Dios ha establecido. Es decir, al hecho de ella guardar silencio dentro de la reunión, se está sujetando. Y como ya lo mencionabas tú, Josué, esa es una de las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Isaías 53:7 se marca eso. No abrió su boca, estuvo en silencio. Vemos cuando el Señor Jesucristo llega delante de aquellos que le querían condenar. Se me va ahorita si fue de Herodes o Pilatos, una disculpa por eso, pero de uno de estos 2 gobernantes. Este gobernante le dice, ¿te quedas tú callado sabiendo que yo te puedo liberar? Él no abrió su boca, mostrando sujeción al Padre. Ya lo has dicho tú también cuando oraba en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Me estoy sujetando a lo que tú dices.
¿sí? Él se sujetaba y la mujer muestra esta sujeción y el orden. Y creo yo que ese es el objetivo del silencio de la mujer. La sujeción, primeramente, a lo que Dios ha dicho, y el orden en lo que son las doctrinas y las enseñanzas de los apóstoles como tal. Y lo importante que son las mujeres en una asamblea. Hace poco escuchamos que si no hubiera mujeres en una asamblea no se podría llevar a cabo una asamblea o una iglesia local. Por ejemplo, en la asamblea hay varios símbolos que se deben de ver. Está el pan, la copa, el velo, el silencio, la participación del hombre. Si no hubiera una mujer, no se podría ver estos símbolos de la cabeza cubierta y del silencio. Entonces, lo importante que es una mujer en la iglesia local. No solamente es, como decían, alguien que está ahí sentada nada más, sino es alguien importante y alguien que también trabaja y es una parte activa en la asamblea, que también trabaja y sirve en las cosas de Dios. Son 3 puntos, ¿no? Los que van de la mano, como mencionas tú, Josué, o sea, el cabello largo de la mujer, su cabeza que debe estar cubierta y el silencio, ¿no? O sea, creo que si dejamos una de estas, estamos faltando en gran manera a los símbolos básicos de una iglesia local. O sea, no puedo decir yo, bueno, como yo tengo una ideología más abierta, yo sí me voy a parar, pero con la cabeza cubierta, o a lo mejor... como ya lo había dicho, ¿no? Muchos dicen, no, pero es que en esa cultura era muy común que la mujer se tapara la cabeza. Bueno, a lo mejor sí lo era, pero regresamos a la base y al simple hecho de que es un mandamiento que nos da el Señor en la palabra de Dios. Y es mostrar esa sujeción al orden divino, ¿no? O sea, que la mujer se sujeta al hombre, así como el hombre se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. O sea, no hay nada desordenado, como hemos visto en cuanto a las cosas de Dios. Entonces hasta en un simple hecho de no abrir nuestra boca en una reunión de la iglesia local, ya ahí se está viendo un orden que Dios de una manera tan perfecta diseñó desde el principio, desde la creación. Yo quiero leer un versículo que a veces pues obviamente mujeres que están en una iglesia y participan y lideran, sacan a lo mejor este versículo, dice en Hechos capítulo 21, y el versículo, bueno, voy a leer desde el 8, dice: el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, alguien puede decir, no, pues es Hechos y es el Nuevo Testamento y eran 4 doncellas que profetizaban. Entonces, lo pueden sacar de fuera de contexto y decir, por eso es que hay mujeres que pues profetizan y hablan en la asamblea. Pero para recalcar o para darle la importancia, recordemos que Hechos es un libro de transición, donde empieza lo que es la iglesia, la iglesia primitiva, y cabe recalcar que pues había profetas, apóstoles, entonces, pero aquí especifica que eran en la casa de Felipe. Entonces, si profetizaban, era en la casa y no en la asamblea. Así es. Y es que también, por ejemplo, el ministerio del hombre es público, ¿no? Por ejemplo, pues predica, enseña. La mujer también puede enseñar, puede tener su grupo de escuela dominical, claro. Pero nuestro ministerio es para los ángeles. O sea, su ministerio es para las personas, para predicar a Cristo. Nosotros también podemos predicar a Cristo, pero nuestro ministerio es más en señal de que los ángeles no se pudieron sujetar y que nosotras, siendo imperfectas, teniendo estas dudas de, ay, pero ¿por qué? Teniendo pues los 3 enemigos, ¿no? Que es la carne, Satanás y el mundo, exactamente. Nosotras pues decimos, Dios lo dice y aquí estamos para honrarlo, para glorificarlo, y nos cubrimos la cabeza y guardamos silencio, y nuestro ministerio es silencioso y son para los ángeles, como dice en 1 Corintios 11, 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor
ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así es. Y es de nuevo recalcar eso, o sea, no significa, si no nosotros estuviéramos siendo contrarios a lo que estuviéramos enseñando, ¿no? Que la mujer no puede enseñar en otro lado. Ya lo ha mencionado Rebeca, el ejemplo de Eunice y de Loida, y como Pablo le dice a Timoteo que desde chico has aprendido, y seguramente lo aprendió de su abuela y de su madre, porque a su padre nunca se le menciona, ni mucho menos, que una mujer es de una fe genuina. Vemos también, por ejemplo, algunos otros casos, ya he mencionado yo también el caso de Priscila y Aquila, cómo enseñaron, pero es dentro de la congregación. Por ejemplo, ahorita nosotros vemos que nuestras hermanas han hecho muy buenos comentarios, que son de enseñanza, etcétera, que ellas también abrieron su Biblia y que tuvieron que hacer sus anotaciones y sus estudios, o sea, pero no estamos dentro de la congregación, por así decirlo, o sea, no es una reunión de congregación, sino que es fuera de ella, o sea, es claro con eso Pablo. Dentro de la congregación el rol de la mujer y su papel es permanecer en silencio, y lo dice claramente porque es indecoroso, es vergonzoso, pues porque el orden es ese. Pero esto no, volvemos a lo mismo, no significa que el hombre sea más importante, sino creo yo que al contrario, o sea, el hombre debería de tener más responsabilidad con eso. Si nuestro ministerio es público, nosotros tendríamos más responsabilidad de que vamos a enseñar públicamente, que nos debemos de preparar, de que tenemos que estar listos en las reuniones para poder enseñar de manera pública, que vamos a tener que hablar de manera pública, que deberíamos de ejercitarnos en la escritura. O sea, es una responsabilidad también para el hombre, ¿sí? Y también no por ser mujeres, sino porque llevemos un ministerio en privado, nosotras no tengamos que prepararnos, ni estudiar, ni saber, porque el día de mañana, por ejemplo, aquí en nuestra asamblea, pues antes de esta contingencia, pues se daba clases a los niños, y nosotros teníamos una clase de niños chiquitos de 2 a 4 años, creo, y también donde antes vivía le daba de 2 a 4 años y de 9 a 12 años, y nosotras como mujeres pues enseñábamos a los niños, y pues como mujer eso es también un privilegio, y también dentro de las reuniones de la asamblea, ¿no? Pero nosotras como maestras, como diáconas, y los dones que han mencionado aquí nuestros hermanos y hermanas, pues nosotras podemos estar activas, y es de ánimo, porque a veces uno como mujer, como no está activa públicamente, a veces se desanima, ¿no? Pues no, ¿para qué leo? Como dice nuestra hermana Jacqueline, ¿para qué me preparo? ¿Para qué aprendo? Si lo mío no lo voy a transmitir. Pero la verdad es que como mujeres tenemos ese toque con los niños, y la verdad es que una asamblea sin niños, sin escuelita bíblica, no hay futuro. Entonces, yo creo que es esencial para las mujeres pues aprender y no desanimarnos, y estar en constante aprendimiento de la palabra, pero también aplicándola, leyendo en su contexto, y pues no dejándonos guiar por opiniones, sino la opinión más importante aquí es la de Dios. No nos crea a nosotros, o sea, las citas que nosotros estemos aquí diciendo, búsquelas, le animamos a que las busque, y no nos crea, sino que le crea a Dios, que es el más importante y es al que buscamos darle gloria y honra. Sí, eso es muy importante, porque las mujeres a veces pueden decir o se limitan y decir, ¿yo para qué estudio? ¿O para qué leo? ¿O para qué me pongo en oración todos los días? Ajá, entonces, pero, por ejemplo, aquellas mujeres que trabajan, que van a la universidad, que van en la prepa secundaria, aquellas mujeres que tienen vecinas, vecinos, pueden llegarles por ahí. ¿sí? O sea, por ejemplo, si el vecino te pregunta, oye, ¿cómo sabes? Ah, mira, aquí está y aquí dice, y no estar con las manos vacías al momento de que llegue alguien con esa pregunta, porque nosotras también podemos ser una flecha en el aljíbar, ¿no? De Dios, ¿no? O sea, estar listas para cuando llegue el momento de
cualquier cosa, porque nosotros también podemos evangelizar, claro, en las reuniones de la asamblea no, pero fuera, en nuestro círculo en donde nos movemos, también tenemos mucha oportunidad, igual que los hombres. Y es que también tienen la responsabilidad, igual que los hombres, de escudriñar la palabra, o sea, claro. No nada más de leerla, sino de tratar de entenderla y estudiarla, pues. Y no solamente son importantes en la asamblea, sino también pudiéramos ver eso en el matrimonio. O sea, por eso Dios nos manda que busquemos una mujer dentro de su pueblo, por así decirlo, o no os unáis en yugo desigual. ¿Para qué? Porque esto nos va a servir en ánimo días futuros. Así es. Yo si estoy desanimado, pues mi mujer me puede animar en base a la palabra de Dios. Por eso también es que ellos deben estudiar. Te regañan. Algo que, bueno, no sé, Remy, si quieres decir algo. Bueno, nada más, colgándome de lo que dijo Josué, una cosa más, en 1 Corintios 14:35, en donde menciona, pues hablando del silencio de la mujer y que no debería de hablar en la congregación, dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y cuando estaba leyendo esto esta tarde en preparación, estaba pensando en cómo, en mi experiencia personal, y yo creo que también en la de los demás, de qué manera tan bonita enriquece un matrimonio cuando hay esas pláticas. O sea, Ajá. Cuando surge algún tema que yo he estado pensando, que mi esposo ha estado pensando, y compartimos esas cosas, creo que es sí, o sea, no sé qué otra palabra usar más, que es algo muy bonito, muy hermoso tener ese momento de compartir esos destellos, esos tesoros día a día de cosas que cada quien ha descubierto en su lectura personal y que podemos aprender el uno del otro. Simplemente porque yo guardo silencio en la reunión, en la iglesia local, no significa que en casa tanto mi esposo puede enriquecer mi conocimiento como también yo en mi lectura y en mi aprendizaje en silencio y en sujeción, también él se puede enriquecer de lo que yo sepa. Sobre lo que decían hace rato y de nuevo utilizando el ejemplo de Timoteo, creo yo que no era, más bien, el resultado de lo buen creyente que era Timoteo era gracias a la enseñanza de su abuela y de su madre. O sea, verdaderamente creo que ellas le pusieron el ejemplo correcto a Timoteo, porque cuando leemos Hechos, en la primera vez que se nombra a Timoteo, dice que era un creyente de buen testimonio en su asamblea. Pero vemos por qué era un creyente de buen testimonio. Pablo también le dice, yo sé que tu abuela y tu madre son creyentes de buen testimonio. Y perdón que te interrumpa, No, sí. claro que Dios, o sea, Él obra de manera milagrosa, ¿no? Entonces Él de la nada pudo haber hecho a Timoteo ser sabio y haber tenido una fe no fingida, pero vuelvo a lo mismo que mencioné hace tiempo, o sea, no es coincidencia y no creo que fue nada más que se le fue la pluma de más mencionar el Espíritu Santo, que su abuela y su madre. O sea, yo como madre que o sea, sí decía Ángela, ¿no? De que ir a la universidad, a mi trabajo, a mi vecina, pero antes de ni siquiera abrir la puerta de mi casa, yo ya debería de estar haciendo un trabajo sumamente importante, enseñándole a mis hijos la palabra de Dios. Y no solamente, obviamente, leyéndola, pero en ejemplo, en cómo me sujeto yo como esposa a mi esposo y cómo funciona todo eso desde el hogar, y de ahí ellos lo llevarán en su mente y en su corazón para cuando ellos decidan tomar ese camino. Sí. Y son características que vemos en Timoteo. Era colaborador, fiel, era un buen siervo, etcétera. Y creo yo que todo eso lo podía ver en casa. Y es que todo tiene que ser así como una red, ¿no? De mamá, Timoteo, abuelita, mamá, Timoteo al mundo. Y quién sabe si Timoteo evangelizó a una mamá y la mamá a su niño y su niño a otro, y eso es lo bonito, que realmente no, ay, pues era ama de casa y está ahí sujetarse a su marido, ay, pues eso qué, eso ya es del año del caldo, yo qué sé, pero la verdad es que es muy importante, y también dentro de la asamblea. Y yo creo
que sin uno y sin el otro las cosas no funcionan. O sea, sin los ingredientes adecuados, la receta no va a saber bien. Y es lo que hemos visto y es lo que nos ha funcionado. Y Dios es perfecto y Dios es un Dios de orden y Dios no se equivoca. O sea, lo que dice en su palabra no está mal, no se equivoca. Pues no sé si quieran cerrar, ir cerrando ya con eso. ¿Algún otro comentario? No. ¿No? De aquí. Bueno, nada más para puntualizar, algo que a mí me ha ayudado mucho es saber lo valiosa que soy para Dios, que muchas veces hemos leído pues en el Antiguo Testamento muchas situaciones que se dieron por los hombres, desvalorizando a la mujer, igual en el Nuevo hay algunos casos, pero que no se nos olvide que Dios nos creó Él mismo a nosotras las mujeres como creó al hombre, y que Cristo vino al mundo a morir por nosotras también como por los hombres. Claro. Inclusive nos dedicó un capítulo entero en Proverbios acerca de la mujer virtuosa. La verdad es que les recomiendo que allá en su casita, si tienen tiempo, lo lean para que vean lo importante que es una mujer, ¿no? A ver. Creo que es el 31. Ajá. Proverbios 31. No, es el... A ver. Sí, el 31. Proverbios 31, todo el capítulo dedicado a el elogio de la mujer virtuosa. Yo finalizo con algo nada más. En Hebreos 11 se da la lista de lo que conocemos como los héroes de la fe, y tal vez donde algunos solamente veían a una ramera que ocultó a algunos por salvarse, Dios la pone en el libro de los héroes de la fe. Por la fe, Rahab la ramera. Tal vez cuando ella podía pasar desapercibida para todos y ser vista solo como Rahab la ramera, Dios le exalta y la pone junto con los héroes de la fe, al lado de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac. Ahí está el nombre de Rahab. O sea, y eso queda más que claro de que la mujer tiene un valor sumamente importante para Dios, y que de verdad esa parte de que la mujer guarde silencio para nosotros, y yo sé que para Dios es aún más valioso ver cómo demuestra su obediencia y su sujeción a lo que Él quiere y a lo que Él ha dicho en su palabra. Sí, yo nomás con lo que quiero terminar es, el mundo lamentablemente hoy en día quiere cambiar todo, por así decirlo, el orden que ha puesto Dios. Por ejemplo, la mujer, ¿no? Para que seas una mujer empoderada, no tienes que depender de un hombre y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero si una mujer quiere sujetarse a su marido y servir en su casa, eso no le quita absolutamente nada valioso a la mujer. Puede ser una mujer muy útil sirviendo a sus hijos, a su marido. Al fin y al cabo, el que nos va a premiar no va a ser la sociedad, sino va a ser Dios. Y es algo muy, ya ves que casi en todos los podcasts decimos que Satanás siempre se mete donde Dios tiene algo importante. Entonces, pues Dios ha estructurado a la humanidad así, ¿no? O sea, al hombre como cabeza, obviamente quitándole los pensamientos ahorita de que hay feministas y todo eso. O sea, y la mujer con su valor y el hombre con su valor. Pero Satanás quiere destruir eso. O sea, ahora quiere, no, o sea, decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, ya no quiere que, o sea, que la mujer no necesite al hombre. Ándale, sí. O así. O sea, como que la quiere poner en una mala posición, decir, no, la mujer está por debajo del hombre, entonces la trata como débil, y quiere Satanás como darle ese giro y hacerle pensar a la humanidad que no es así como Dios quiere, sino que la mujer también puede hacer lo mismo que el hombre. Y sí, a lo mejor sí, pero o sea, sí hay diferencia entre un hombre y mujer y los roles que desempeñan. Obviamente dándole el valor a la mujer y al hombre, pero Satanás siempre quiere destruir todo el sistema que Dios hace, lo quiere destruir. Yo sé que ya dije que me iba a despedir, pero ya ven que yo si no me despido 3 veces no. Ahorita que estaba pensando, recuerdo alguna vez haber escuchado a un hermano, no recuerdo si fue el hermano David Alves, daba el testimonio de mujeres que en su asamblea no había hombres, y ellas acudían todos los días de reunión, se sentaban, empezaba la reunión y todas permanecían en silencio
llegaba la hora, por ejemplo, si la reunión era de 7 a 8, vamos a suponer, a las 8, sin haber dicho absolutamente nada en la reunión, ellas se levantaban y se iban, en silencio. Nada audible. Nada audible, o sea, ellas pudieron haber dicho, bueno, aquí no hay quien nos escuche, no hay quien nos vea, si nosotras hablamos, pues hay que enseñarnos entre nosotras. Pero ellas sabían que la presencia del Señor estaba en medio. Y querida hermana, mire, yo le voy a decir algo y con mucho respeto voy a decir, bueno, este es hombre y no sé qué tanto, pero bueno, más vale ser despreciado por el mundo y apreciado por Dios, por obediencia a Dios y no por obediencia al mundo, sin lugar a dudas. Ahora sí, ya espero con eso terminar. Pues bueno, hermanas, agradecerles que nos hayan acompañado, Rebeca, Ángela, Jacqueline, muchas gracias de verdad por estar aquí. No sé si alguien también se quiera despedir, adelante. Muchas gracias por invitarnos. Me pusieron a hacer tarea, pero creo que es bueno, ¿no? Retomar las bases y a ver, recopilar realmente por qué creemos esto y de dónde. Sí. Y es que es muy animante porque tú dices, ¿cuándo agarro la Biblia para estudiar? Pero yo creo que debería de ser siempre. Entonces sí es muy animante el trabajo, muchachos, que están haciendo. No se desanimen, sigan así. A mí, yo los escucho, soy su fan número 1. Y cuando nos quieran volver a invitar, aquí estaremos. Sí, ya Eso no decía nada, ¿verdad? No estaba. Bueno. La costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos por habernos escuchado. Les recordamos, nos puede también seguir en diferentes lugares. En YouTube, bueno, si nos está escuchando por Spotify, también nos puede encontrar en YouTube. Luego ya ve que si no tiene Spotify Premium, a veces los anuncios son bastante enfadosos. En YouTube nos puede escuchar de forma corrida. Igual al principio le aparece algún anuncio, pero solo al principio. Nuestro canal en YouTube es Hablando con la Biblia. En Spotify de la misma manera. También les invitamos a que nos sigan en Facebook. Ahí no aparecemos con el nombre de Hablando con la Biblia, puesto que tenemos una página de la asamblea donde nosotros nos congregamos, que se llama Centro Evangélico La Rinconada, Zamora, Michoacán. Ahí también invitamos a que nos escuche todos los domingos, más o menos entre las 7:30, minutos más, minutos menos. Hacemos la predicación del Evangelio totalmente en vivo, cómo el hombre puede llegar a ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Ojalá que también nos pueda acompañar, que nos deje sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. También nos puede encontrar en algunas otras páginas como Google Podcast, en Anchor Group, etc. Les agradecemos mucho que haya dedicado de su tiempo para podernos escuchar. Ojalá que este tema haya sido de edificación tanto para ustedes, que haya sido de ánimo, que haya sido de enseñanza. Agradecemos que nos haya acompañado, que haya estado con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio en la voluntad del Señor. Muchas gracias también, Miguel, José. Un gusto. Y nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.